Esta familia empieza a esconder, a ayudar a todos los que venían a refugiarse. Pero ojo, era algo muy peligroso porque prácticamente el lugar donde ellos vivían era un lugar muy central. Entonces era muy peligroso lo que podían hacer. Estas personas ayudaron a muchos. Esta familia era una familia que trabajaba en el tema de arreglar relojes y todo lo demás. Y esa era la fachada que tenían. Y tenían palabras claves para que para que pudieran ayudar y entrar solamente, o sea, la relojería era una fachada nomás, ¿sí? Ellos ayudaron a muchos judíos hasta que llegó el punto, ¿sí? Llegó el punto donde alguien tuvo que, perdón la expresión, pero así es que, como se dice aquí en Colombia, los sapeó, ¿sí? Entraron los nazis a esta casa, buscaron a esos supuestos judíos, habían rumores, ya los habían investigado y bueno, al final terminaron arrestando a todos los que estaban ahí. Esa casa donde los Tembul, esta casa era una casa donde constantemente había servicios de oración, ayudas. Y en ese momento cuando entran los del ejército, los nazis, empiezan a aprender a todos los que estaban ahí. Eran más o menos 30 personas que estaban ahí en un servicio, estaban recibiendo, estaban en un servicio de donde estaban predicando. Y se llevan esas 30 personas, dentro de esas 30 dejan en libertad a esas 30 y solamente meten a la cárcel o ponen en cautiverio a Corrie, ¿sí? Que es la persona que estamos hablando, a su hermana, que se llama Betsy, y a su padre. Ellos son encarcelados a causa de que tenían pruebas que decían que sí estaban ayudando a los judíos. Bueno, los judíos que fueron ayudados en esa casa, gracias a Dios, ellos no los aprendieron porque ellos hicieron un escondite y ahí estuvieron ahí resguardados, ¿cierto? Y gracias a Dios a ellos nunca les pasó nada. Pero esta familia, sobre todo a estas dos hermanas y a su papá, los llevaron cautivos. Tiempo después, a estas dos mujeres las llevaron a un centro de concentración donde las forzaban a vivir en condiciones muy fuertes, a trabajar y todo lo demás. En ese tiempo, el papá de Corrie muere, ¿sí? A causa de una enfermedad, ¿sí? Depresión. Obviamente, estar en una cárcel no es que uno esté tan feliz, que digamos. Y más cuando lo están juzgando por algo algo bueno que usted hizo, ¿sí? Bueno. El punto central es que Corrie llega a este centro de concentración, muere su hermana, y lo único que ellas tienen para aferrarse es una pequeña Biblia que lograron esconder para poder estar allí. Era una pequeña Biblia que ella guardaba en su cuello. Y Dios en su providencia y en su cuidado, todo el tiempo Dios estuvo cuidando de estas dos mujeres. Y sobre todo, del libro que ella guardaba escondía en su cuello. Ellas tuvieron que pasar unas vergüenzas tremendas porque tenían que pasar desnudas. Hombres las manoseaban, miraban, las tocaban. Imagínense, o sea, ¿cómo una mujer puede guardar y cuidar, digamos, una Biblia? Fácilmente hubiera podido ser descubierta, ¿verdad? Pero Dios siempre estuvo cuidando a esta mujer. Esta mujer estuvo allí. En esos campos de concentración eran prácticamente, ustedes han visto eso que ponen, donde ponen a las gallinas, ¿cómo se llama eso? Corrales, eran como corrales. Eran muchas mujeres, eran corrales donde eran ubicadas muchas mujeres y esos corrales estaban llenos de pulgas, llenos de piojos. Obviamente no, el aseo que podían hacer era muy poco, ¿sí? Porque todo el tiempo estaban trabajando, no se podían bañar, y si se bañaban era poner a todas ahí desnudas y les echaban agua. Era bien, bien, bien fuerte.
Pero en ese tiempo, en ese momento, cuando Corrie estaba en ese dolor, en esa angustia, ¿sí? En esa vergüenza, Dios utiliza a esta mujer para traer esperanza a aquellos que estaban ahí. Porque ella fue traída a esos centros de concentraciones como si hubiera sido una judía, pero no, ella no era judía. Estaba alrededor de muchas personas y ella empezó a predicar el evangelio, empezó a dar esperanza y vio que lo que estaba pasando en ese momento, lo que estaba sucediendo, estaba siendo de bendición para esas mujeres, porque esas mujeres morían de un momento a otro. Había mucha enfermedad, morían de cansancio, no comían bien, pero la única esperanza era el evangelio que ellas les podían predicar, y era la única puerta de salida. Dios utiliza a estas dos mujeres, ¿sí? Pero en el transcurso muere su hermana, a unas semanas de que las liberaran. Tremendo, ¿no? Su hermana, una mujer que todo el tiempo le estuvo dando ánimo a Corrie, porque Corrie, como cualquiera de nosotros hubiéramos podido decir, no, pero ¿por qué me cayó la desgracia? ¿Por qué teníamos que pasar por esto? Y su hermana era una mujer que todo el tiempo le está diciendo, mira Dios, algo bueno Dios tiene para este momento. Y bueno, Corrie al final sale con su libertad, todo el dominio nazi empieza a caer, ella sale en libertad. Y cuenta la historia de que esta mujer se vuelve una mujer influyente, una mujer que escribe libros y todo lo demás. Y vemos la historia de esta mujer como una inspiración, ¿cierto? Como una mujer que fue mártir, ¿sí? Ella ya murió, pero fue una mujer que tuvo que pasar un momento muy, muy difícil donde fue aprendida prácticamente, pues ya sabemos qué hacían con los judíos, ya sabemos cuáles eran esos campos de concentración y qué era lo qué tratos tenían estas personas con todas las personas que estaban metidas en esos campos de concentración. Pero Dios tenía un propósito. Diga conmigo, Dios tenía un propósito. Y así como Corrie y su hermana, su familia, que servían a Dios y todo lo demás, Dios siempre estuvo al cuidado de ella, ¿sí? Al cuidado de ella. Y estableció su propósito en ella. Amén. Así que el día de hoy el Señor ha estado hablándome estos dos meses más que todo acerca de la providencia, de su providencia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la providencia de Dios y quería empezar con una introducción hablando de esta mujer muy valiente, guerrera, que muchos humanamente hubiéramos podido decir, bueno, pues Corrie, siendo una mujer que ayudaba a las personas, predicaba el evangelio, no se merecía lo que vivió, pero en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, Dios tenía ese instrumento para poder salvar a muchas mujeres en ese lugar. Amén. Entonces vamos a hablar de la providencia. Amén. Quiero que vayamos rápidamente a Génesis 15. En Génesis 15 encontramos el pacto que Dios hace con Abraham, ¿sí? Tenemos que ser un poco breves, entonces vamos a leer unos versículos específicos. ¿Listo? Génesis 15, Dios ya llama a Abraham, le dice lo que va a hacer, ¿sí? Y yo quiero que acompáñeme espérenme, yo llego. Génesis 15, ¿ya están todos? Dice, después de estas cosas, se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, pongámoslo, yo ya las tengo ahí en las diapositivas. No tengas miedo. Yo soy quien te protejo. Voy a darte muchas riquezas. 15:1, ¿sí ya la encontraste? Abraham contestó, Dios, Rey mío. Vamos en el versículo 2. Ponme el versículo 2 entonces ahí, por favor. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová,
qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Aquí nos dice, aquí lo que nos estás diciendo es, no tengo un heredero para todo lo que tú me estás hablando. Solo tengo a Eliezer, que es mi criado. Él, pues si no tengo herederos, va a ser el quien herede todo lo que tengo. Entonces, seguimos. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. O sea, él está diciendo, tú no me has dado un hijito. ¿Y el que va a heredar? El que va a heredar todo va a ser un hijo de un criado. Entonces, vamos rápidamente. Dios le habla bien, Dios le habla cosas muy buenas a Abraham. Fíjense en esto porque Abraham se encuentra con Dios, más adelante Dios le dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos, hace como más de 20 días, sí, aquí se enseñó acerca de lo que significaba Ur, ¿cierto? De los Caldeos, de la salida de Abraham, que fue algo muy interesante. Y vemos a Abraham que escucha de algo muy grande, tan grande que él de una vez piensa, yo ya estoy muy viejo. Y para todo lo que Dios me tiene, lo que Dios me está diciendo, que me está prometiendo, me está bendiciendo, Dios me está bendiciendo, hay una limitación. Porque Él sabe que es un hombre mortal. O sea que lo que Dios le estaba diciendo a Abraham de la bendición y de lo que él iba a hacer con su parentela, su generación, iba a ser tan grande que Abraham entendió que en su vida no alcanzaría para tomarla. Así que él tiene que pensar en su generación. Ahora el problema es que no tiene quien va a heredar esto. Imagínense las cosas que Dios le dijo a Abraham. Pero Abraham le dice, Dios, pues todo esto se viene muy, muy bueno, ¿cierto? Pero el problema es ahora que yo no tengo hijos. Hay una limitación. En el verso 5 Dios hace una promesa con Abraham. ¿Sí? Ahí encontramos que dice, y Dios llevó afuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Siguiente. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Versículo 8. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí Abraham le está diciendo, Señor, ¿cómo puedo saber que esto sea verdad? Y bueno, aquí voy a resumir un poco la historia. Dios le dice, bueno, trae este animal, y lo vas a ofrecer en sacrificio. Abraham hace eso. Hay un tiempo, porque dice la Biblia que cayó la oscuridad, terminó la tarde y cayó la oscuridad, y al siguiente día Dios le habla. Después de que Abraham hace lo que Dios le pide, al siguiente día Dios le habla. Dios le habla y le hace la promesa de que va a tener un hijo. Y que de él serán benditas todas las familias de la tierra. Y entrega su promesa y le dice cómo lo va a hacer. Con esto yo quiero que usted se dé cuenta, porque Dios también le habla a Abraham acerca de los padecimientos que va a tener su generación. Dios le dice que su generación va a vivir en esclavitud, pero Dios lo voy a cuidar. Más adelante usted puede estudiar allá en la casa. Más adelante también, ahí en ese mismo capítulo, Dios le dice, este pueblo, tu parentela va a pasar por estas cosas. Va a tener que ser extranjero en otros lugares a causa del pecado. Y volverán a esta tierra, pero yo estaré con ellos. Yo los cuidaré. Yo los protegeré. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una clara evidencia de la providencia de Dios.
Ya ahorita vamos a ver cuál es la definición de providencia, pero quiero que se haga una imagen de que Dios ha planeado algo, ¿cierto? Ha establecido algo, independiente por las decisiones erróneas del hombre. Dios sigue al cuidado y a la protección de ese individuo, ¿sí? Para que se cumpla el propósito. Amén. Esto fue lo que sucedió con Abraham. Abraham, Dios le dio una promesa grandísima. Le dijo, mira, tú vas a hacer esto y esto, esto, y tu generación, y tú de tu generación vas a bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham tal vez no entendía esto, pero lo que Dios le estaba diciendo es que de su generación iban a ser el Salvador, que iba a bendecir para siempre a todos los habitantes de la tierra en todos los tiempos, con la salvación. Amén. Era una promesa grandísima, una promesa gigante, pero que tenía que entender que iba a pasar por adversidades, iban a venir pruebas, pero Dios iba a estar al cuidado de su propósito. Entonces vamos a ir a la definición de providencia. Yo encontré 3 definiciones sacadas de un diccionario, el diccionario Webster. El primero es el acto de proporcionar, ojo, proporcionar o prepararse para uso, para una aplicación futura. Quiero que escriba ahí grande, si usted está anotando, proporcionar, prepararse para uso. Otra definición es previsión, ojo con lo que digo, no, es previsión, cuidado oportuno. Particularmente previsión activa o previsión acompañada con la adquisición de lo que es necesario para su uso o con la preparación adecuada. ¿Listo? Entonces, bueno, leamos la tercera definición. La prudencia en el manejo de las propias preocupaciones en la economía privada. ¿Qué es providencia? ¿Qué es providencia? Es algo previo, ¿sí? O sea, sacando una rápida idea de lo que acabamos de leer. Es algo previo, provisto, ¿cierto? Me gusta mucho la definición 2, dice previsión, cuidado oportuno. Oportuno, no es el cuidado ahí en el momento, sino oportuno, o sea, ya es algo previo. Eso es como cuando usted sabe que el bebé cuando ya empieza a gatear y quiere meter los dedos en los enchufes, usted sabe que es un peligro, ¿cierto? Pero usted tiene un cuidado previo y entonces compra unas tapitas para tapar los enchufes, ¿cierto? En las escaleras manda a hacer una puerta para que el niño no se caiga, cuidado previo. ¿Cierto? No está esperando que el niño se electrocute y se caiga para tomar medidas. Particularmente prevención activa, ¿sí? O sea, algo que está ahí vigente, que no para no cierra los ojos para estar atento. Previsión acompañada con la adquisición de lo que es necesario para uso futuro. Para el uso futuro. Amén. Acompáñame a Lucas 10, 28, 31. La Biblia dice en Lucas 10, 28, 31, dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Versículo 29 dice, ¿cuánto cuestan los gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Versículo 30, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¡Wow! Esto me parece impresionante. Esto habla del cuidado de Dios, esto habla de el poder de Dios, ¿sí? Este versículo nos está hablando del poder de Dios y nos habla del cuidado que Él tiene con cada uno de nosotros. Dice que cada cabello está contado. Y versículo 31 termina cerrando esto diciendo, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones.
Es impresionante, hermano, porque si hablamos de la prevención, si hablamos del cuidado, yo puedo pensar en una madre, ¿sí? Hoy que tengo dos niñas, ¿sí? Muy chiquitas, y me he dado cuenta de cómo mi esposa es de prevenida. Ella siempre dice, mujer prevenida vale por dos, siempre dice eso. Siempre desde que la conocí ha sido así, que hasta en los campamentos, a veces uno en un campamento de jóvenes nunca se le pasa por la cabeza llevar aguja y hilo, e hilo. Pero mi esposa, en ese tiempo, ¿sí? Ella llevaba aguja e hilo. Ella echaba cosas por si las moscas, pero resulta que esas cosas que por si las moscas definitivamente sí las íbamos a necesitar en ese tiempo. Al día de hoy entiendo por qué mi esposa siempre, en el tiempo cuando éramos novios y estábamos en el proceso de casarnos y todo el tema, ahora entiendo por qué las maletas de ella eran tan pesadas. Yo le decía a ella, yo soy tu burrito sabanero. Porque no la dejaba cargar, porque en serio eran muy cargadas, eran muy pesadas. Ella llevaba la Biblia, marcadores, todo, mejor dicho. Llevaba una máquina de coser, bueno, todo lo demás, pero siempre estaba preparada. Y eso fue muy bueno. Hoy ya yo la veo siendo una madre muy prevenida, siempre está atenta, siempre está pendiente. Si no tiene algo, pues se lo inventa. Pero eso habla de cómo ella ama tanto a sus hijas. Bueno, amamos tanto a nuestras hijas, pero en sí ella todo el tiempo está trayendo provisión. Ella previsualiza las necesidades, por eso en la pañalera siempre echa cosas, si no se necesitan aquí, tan, y esa pañalera mantiene llenísima. Pero aquí podemos ver de que ella ama tanto a sus hijas que saben cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Que ella sabe cuáles son las cosas que ellas quieren. Por lo menos a Abigail le gusta mucho dibujar, a veces le gusta mucho hacer familias. Entonces, en la pañalera normalmente siempre está su cuaderno y sus colores o su esfero. Y siempre está ahí. Gerald sabe que a Abigail le fascina hacerlo, entonces ella dispone de esa libreta y de ese cuaderno y todo el tiempo lo está cargando, bueno, me lo hace cargar a mí, para que la niña pueda disponer de él. ¿Cierto? Así es Dios. Mire, este versículo que acabamos de ver es que no debemos tener temor de nada, pues Dios tiene cuidado de nosotros y sabe hasta el más mínimo detalle de tu vida y conoce la más pequeña cosa de tu cuerpo. Amén. Hay veces que nosotros ni siquiera nos acordamos que teníamos un lunar aquí, ¿cierto? A mí me ha pasado en este tiempo ya. No tengo, me empezaron a aparecer lunares donde no tenía y yo decía, wow, pero ¿qué pasó aquí? Me volví pecoso. No, pecoso no es, bueno, con muchos lunares. A veces nos sorprendemos, ¿verdad? Cuando yo era, gracias. Ya cuando llega la edad empieza a uno a darse cuenta de cosas que uno nunca había visto en su cuerpo. Y esas son cosas muy interesantes que definitivamente la palabra nos muestra que así tú tengas cosas escondidas, cosas pequeñas, Dios ya te conoce. Amén. Y sabe bien lo que necesitas. Es Mateo, sí, ya me acabaron de escribir. Mateo 10. De razón que tenían una cara de perdidos. Toca que hablen, hermanos, por favor, porque yo aquí leyendo y ustedes ahí. Es Mateo, discúlpeme, por favor. Mateo 10, 28, el versículo que estaba leyendo. Ahí sí lo tengo. Ay, no, ahí está mal también. Mateo 10. Amén. Entonces, bueno, la palabra providencial no la vamos a encontrar en la Biblia. Sí, o sea, usted dice, bueno, providencial, ¿esa palabra qué? ¿Se la inventaron? ¿Cierto? Eso no dice en la Biblia, eso no me meta aquí los dedos a la boca, ¿cierto? Pero providencial es usada para denotar en la idea
en la palabra, en la Biblia, es una idea bíblica que refleja la sabiduría y el poder de Dios, que continuamente se ejerce en preservar y en el gobierno del mundo. Amén. Esta palabra es utilizada, la palabra providencial es utilizada para denotar el apoyo de Dios, el cuidado y la supervisión que Dios tiene para con su creación. Desde el momento de Adán, desde el momento de la creación hasta la eternidad. Amén. Entonces, quiero que tenga claro esto. Ojo con esto porque estos son cosas que han venido a traer mucha confusión. La providencia de Dios es opuesta al deísmo. ¿Ustedes saben qué significa deísmo? ¿Alguien sabe qué es deísmo? Ok. Ojo porque estas cosas son importantes saberlas. Yo mientras estaba estudiando yo conocía algo de estos conceptos que ya vamos a mencionar otro. Pero son necesarias. Porque hoy los muchachos están enterados de todos estos ismos que se están levantando. Deísmo. Creen una deidad creadora, como acaba de decir Lucho, pero que no se involucra en el ámbito, en el ámbito alguno. O sea, creen que hay una deidad, ¿sí? Que puede ser cualquiera, pero que no tiene interés por lo que está pasando acá. ¿Sí? Que no tiene ninguna relación, ninguna cosa que conecte con él. ¿Sí? La providencia de Dios es opuesta también al panteísmo. El panteísmo sostiene que la totalidad del universo es el único Dios. Entonces, que el universo es Dios, que las plantas es Dios, que el microorganismo es Dios y que todo es Dios. ¿Sí? O sea, prácticamente todos seríamos un Dios con diferentes pensamientos, diferentes cerebros pensando otras cosas diferentes. Eso es lo que propone el panteísmo. Pero todo esto es totalmente opuesto a la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios es una clara evidencia que vemos en la palabra de Dios, todavía no va esa, que es la prueba de Dios que Él es el que hizo las cosas, pero como dueño y Señor también las mantiene y las cuida. Amén. También la providencia de Dios es opuesta a esos supuestos conceptos como la suerte y la casualidad. ¡Ay, qué casualidad! ¿Cierto? Que está en nuestro vocabulario. Usted no está aquí por casualidad. Usted no conoce a Dios ni nadie le predicó, fue por casualidad. Diga conmigo, propósito. Voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, la providencia de Dios es opuesta a la suerte, ¿sí? Es opuesta a la casualidad. Entonces, tenemos que ver la atención que Dios tiene para con su creación y darnos cuenta de que Dios, mire, así, yo por eso traigo muchos ejemplos así como a lo más cercano que tenemos, que es nuestras familias. Yo quiero que usted vea la providencia de Dios como ese cuidado que papá, que si tú eres padre, que tú tienes para con tus hijos. Que tú, bueno, algunos dicen yo los hice, sí, pero Dios te los entregó. Sobre todo las mamás que dicen yo lo parí, ¿cierto? Saben que tienen un valor tan alto nuestros hijos, ¿cierto? Que no queremos que nadie se meta con ellos, ni tampoco queremos que pasen necesidades. Y también algunos pensamos que no deben pasar las mismas cosas que nosotros vivimos. Por eso a veces también pasamos al otro extremo, que les damos todo lo que necesitan y los convertimos en consentidos. Pero el simple ejemplo de pensar en una familia, en un matrimonio que tiene hijos y que siempre están proveyendo para con ellos, que los tienen al cuidado porque son de ellos, ¿cierto? Porque piensan que son suyos, porque sienten que es algo de ustedes. Dicen mamás, es la media vida mía, ¿cierto? Porque yo los parí. Y si muere un hijo, pues el dolor es muy fuerte.
Si Dios es el dueño de todo, ¿será que le dará dolor de lo que estamos hoy haciendo con nuestro planeta? Si Dios es el dueño de todo y dueño de nuestros hijos, ¿será que le está doliendo cómo tú los estás criando? ¿Será que le está doliendo a Él cómo Él se está comportando y cómo Él está siendo agnóstico o sacando a Dios de su vida? ¿Será que sí? Por supuesto. Tenemos que ponerle atención a lo que Dios muestra con su palabra del cuidado que constantemente tiene con nosotros. Pero a veces somos como hoy en día los hijos de esta generación, los niños de esta generación, que ya no valoran nada, ¿cierto? Que ya no valoran un plato de comida, un huevo con arroz, ¿cierto? Cuando hay necesidad, no tocó huevito y arroz, ¿cierto? Pero no, tienen que ver salchicha. Y hace un boroló y te hace un escándalo porque no estamos comiendo hamburguesa. Porque no son conscientes ni se ponen en los lugares de los papás como para ser considerados, ¿cierto? Y así somos con el Señor. No porque Él no tenga el dinero ni porque tenga las formas de bendecirnos, pero nos volvemos así como esos corazones malcriados. Como que somos tras de cotudos con paperas, como dice el dicho, ¿verdad? Pecamos, faltamos el respeto con Dios y seguimos pidiendo exigencias, pedimos exigencias, pedimos requisitos para que Dios siga obrando en nuestras vidas. No hay un respeto con Dios, aún sabiendo que Él es el dueño de todas las cosas y sigue cuidándonos. Porque el hecho de que estemos aquí vivos es una muestra de la providencia de Dios, aún si hemos pecado hace unas 2 horas, de una manera intencional. Aún si cometimos pecado esta semana, pero aún así Dios sigue cuidándonos. Dios sigue protegiéndonos y mostrando su amor. Entonces es claro de notar, es claro ver en este momento y ponerle atención de que la providencia de Dios debe ser algo que debe ser constante en nuestra vida y verlo actuar en cada momento de nuestra vida. Porque a veces pensamos que es cuestión de suerte y casualidad, pero no. Todas las cosas que suceden, más adelante lo vamos a ver, todas las cosas que suceden en nuestra vida, siempre tiene un propósito. Amén. Mire, hermano, desde la creación vemos la providencia de Dios, vemos también la providencia de Dios cuando Dios, a pesar de los errores, el error del hombre y la mujer que fue pecar contra Dios, ¿cierto? Dios muestra su providencia cuando cubre su vergüenza con pieles de animales. Dios muestra su providencia también con Abraham, que lo acabamos de leer, ¿cierto? Que tenía un propósito para esta tierra, un plan de redención, y para eso escogió un hombre, ¿cierto? Imperfecto como todos, porque el único perfecto es nuestro Señor, ¿cierto? Y escogió a este hombre para que en su providencia Dios cuidara de este pueblo, sí, terco, testarudo, no lo merecía, pero lo cuidó para que tú y yo tuviéramos redención. Amén. La providencia de Dios también, perdón, les corto el aplauso. La providencia de Dios también lo vemos en Moisés, hermano. Vemos a Dios, el cuidado de Dios, y este cuidado de Moisés, y la verdad lo podemos ver de una forma gráfica, porque veíamos a Dios, la misma mano de Dios cuidando a este pueblo, dividiendo el mar, trayendo una columna de fuego, una columna de humo, alimentándolos con maná del cielo, pero tras del hecho teníamos gente inconforme, quejándose, porque no se daban cuenta del poder de Dios, sino solamente veían en sus narices, es que me falta, es que me duele, es que ay, pero no se daban cuenta del amor y de la providencia de Dios, de su cuidado. Así somos, hermano. Pastor, pero es que yo no puedo viajar este fin de año. Ay, yo soy lo peor, mis hijos están en lo peor. Hermano, hay personas que tuvieron que pasar una Navidad con una guapanela, pero están más felices que usted. Creemos que Dios no está ahí.
Creemos que Dios nos abandonó. ¿Qué hubiera pasado con esta mujer? Corri dijo, no, Dios me abandonó. Yo que le he servido tanto tiempo al Señor. ¿Mm? Hermanos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo Dios obra. A veces esperamos y somos muy emocionales como el pueblo de Israel que está esperando que todo el tiempo se viera, pero ni aún así se convertían al Señor, ni aún así se arrepentían de sus acciones. Esa generación murió por incrédulos, la Biblia lo dice, porque no creían la obra del Señor. Amén. Entonces debemos entender que la providencia de Dios debemos verla todo el tiempo, y que todas las cosas que Dios hace es porque Él obra al cuidado mío y al cuidado de mi familia, de mi generación. Porque no solamente Él está pendiente de lo que te pasa, si te caes, si te raspas, si te va bien, si te va mal, no, Él está pensando en tu generación. Él no solo te ve a ti, sino Él ve tus hijos y los hijos de tus hijos, pero ¿quién va a ser ese antecesor o quién va a impulsar a esa generación? Tú. Y Él quiere cuidar de tu generación. Y Él quiere cuidar y preservar tu familia. No es que pues nosotros somos los Pérez, herederos. Nuestra tía es la reina Isabel, si no lo sabían. Tenemos sangre azul. A eso a Dios no le interesa los bienes y lo que tenga la gente. Lo que a Dios le interesa es que el linaje que está, el ADN que está en la sangre de todos los hijos de Dios, es la sangre del Cordero, que limpia el pecado y sana la tierra. Amén. Vamos a ver entonces unas características. Ay, bueno, gracias, mi amor. Bueno, aquí mi esposa me mandó una notica que me hizo acordar de la historia de Carrie, que hablamos ahorita. ¿Se acuerdan que les dije que habían pulgas en donde ellas dormían? Es que eran unas ¿qué? ¿Literas se llama eso? Ok, unas literas llenas de pulgas. Esas pulgas, ya me acordé, gracias amor. Las pulgas solamente estaban hagan de cuenta como una bodega. Era una bodega, eran muchas bodegas donde estaban esas cosas que acabas de decir, ¿cómo se llama? Las literas. Esas literas estaban ahí puestas y eran muchas mujeres que estaban ahí metidas. Y las pulgas eran lo único que hacía que el ejército no entrara a requisarlas. Ellas podían estar en un tiempo de oración súper tranquilas porque sabían que el ejército no se metía allá porque se le pegaban las pulgas. Eso es la providencia de Dios. Porque podía ser una incomodidad para ellas, pero no limitaba y protegía lo que Dios estaba haciendo. Amén. Gracias por ese aporte, amor. Ok, vamos a ver las características de la providencia de Dios. ¿Listo? Unas características, son muchas, y creo que hay mucho que hablar acerca de la providencia. Pero una de las características es la preservación. Amén. Escriba conmigo, preservación. No, escríbalo. Dios preserva el mundo que ha creado. Amén. Eso no es que yo hago algo, no me gustó, pues a la basura. No. Dios lo preserva, hay algún valor en eso. Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? Cristo. Amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él está antes de las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El significado de subsisten, ojo con esto, es permanencia, estabilidad, es conservación de las cosas. ¿Qué quiere decir este versículo? En Colosenses 1:17, que Él estuvo antes de todas las cosas que se hicieran, ¿sí? Pero que por Él se hicieron todas las cosas y todas las cosas en Él se sostienen. Este versículo lo que trae en evidencia es que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, lo que respiramos, la vida que tenemos, está sostenida en la mano de nuestro Señor. Él sostiene todas las cosas. Tenemos que tener claro ese punto, que nosotros no somos casualidad, ni somos producto de un Big Bang.
ni somos producto de unas partículas que, por suerte, como dice el panteísmo, por casualidad, se juntaron y produjo vida. Me llama mucho la atención una película cristiana, es una película documental, de un hombre que le hace unas entrevistas a varias personas en universidades y sobre todo a esas universidades que son más en el tema filosófico, que el 100% de los estudiantes, el 70 y casi el 80% son ateos. Y se va este hombre a hacerle unas preguntas a ateos, jóvenes ateos. Y le pregunta a esta persona, ¿usted cree que la teoría de Darwin, que en cuanto, él pone un ejemplo, dice, ¿será posible que un libro caiga, se haga de la nada, ¿sí? Y que de la nada también caiga letras en un sentido coherente, y que a su vez también caiga el color de la nada, y que produzca las pigmentaciones, los colores, y que se distribuya en todas las páginas de la nada? ¿Usted cree en eso? Me preguntaban los estudiantes. Dijo, no, eso no puede ser, eso no, es algo ilógico, no, tiene que haber una intención para hacerlo, ¿sí? Entonces este hombre les decía, así que hay una intención para las cosas. Decían, sí. ¿Usted sabía que el ADN de lo que tú y yo tenemos internamente, el ADN es el libro de la vida de cada uno de nosotros? Y estas personas quedaban como, wow, ¿cómo así? Como yo también y como ustedes están diciendo, wow, ¿cómo así? El ADN es el libro de la vida, escrito detalladamente cuánto usted va a medir. Detalladamente está escrito ahí en ese ADN qué color de ojos va a sacar. Los míos son verdes, sino que estas gafas no nos deja brillar. ¿Cómo va a ser su color de piel? ¿Y usted sabía que cada ADN es diferente? Y que en todo el tiempo donde la humanidad ha estado aquí en la tierra, cada persona ha sido diferente. Y que el ADN que usted tiene no es el mismo que el de los mismos animales. ¿Cómo el ADN puede decir que este sea pájaro y que le salga un pico duro y que le salgan plumas, a diferencia de los pescados que le salen escamas? Eso tiene que tener una intención. Eso es alguien muy inteligente que sobrepasa todo entendimiento, que está detrás de la creación y lo que hizo. ¿Amén? Eso nos habla de la preservación, nos habla de que Dios, como dueño y Señor, sostiene su obra, en sus manos nos sostiene. También Nehemías 6:9 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, tú vivificas todas estas cosas. Wow, impresionante esta declaración porque está diciendo que todo lo que existe, tú le das vida, tú se lo diste, tú eres el que pusiste el movimiento, la vida, la respiración del hombre, de los ejércitos, de todo lo que hay. Y eso es lo que nosotros como iglesia y usted como hijo de Dios debemos reconocer. Amén. Segundo aspecto, característica, provisión. Providencia, provisión. De antes. ¿Listo? Entonces, si podemos desglosar esta palabra, pensar así rápidamente, si la dividimos, ¿qué significa provisión? Ver antes. Bien, muy pilos están. Dios suple las necesidades de las criaturas. Cuando Dios crea los animales, Él también piensa en qué es lo que van a comer y cómo van a subsistir. Cuando Dios crea al hombre también les provisiona, ¿sí?, alimento. Lo encontramos en Génesis 1:29 al 30. Dice, entonces dijo Dios, miren
Miren, amada creación, hijos míos, Adán y Eva, póngale cuidado. Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirva de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. Dios provisiona al hombre, o sea, no solamente lo puso ahí, venga, no sé, haga lo que quiera, no, Dios le entrega a él, lo provisiona para sus necesidades, ¿sí? O sea, no estamos hablando, no, te voy a dar un don de lenguas y te voy a dar un don de profecía para que profetices a tu esposa, no. Dios lo que lo provisiona es de las cosas que, naturales, de sus necesidades físicas. Amén. Los veo como muy callados. Sabemos que después del pecado del hombre, ¿cierto? Bueno, el hombre cambió su menú. Y vemos que también, recordemos que en el diluvio con Noé se destruyen todo lo que había, ¿sí? Se destruye. Pero después del diluvio Dios renovó esa promesa con Noé, ¿cierto? Declarando que él nunca más iba a volver a destruir la tierra con agua. Y volvió a declarar que iba a volver a traer provisión para los habitantes de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos habla de que Dios constantemente está pendiente de nuestra provisión. Si usted está hoy en día pasando por un momento de aflicción, hermano, esta palabra ha sido muy tocante en mi vida en estos tiempos y he aprendido a adorar a Dios en medio de las necesidades. Y tenemos que adorar a Dios en medio de la necesidad porque nos muestra que desde el principio Dios ha tenido cuidado tanto de su misma creación como con su pueblo, con sus hijos. Amén. Mire lo que dice Mateo 6:26. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Qué lindo, ¿no? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿No valemos más que unas aves del cielo? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa, hermano? Colosenses nos dice que somos su obra maestra, que somos su poema en otras traducciones, que Él se deleita en nosotros, que Él se disfrutó. Yo le digo a los jóvenes, les digo, Dios hizo todo por su palabra, pero nos hizo a nosotros con sus propias manos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos más importantes que el otro. Que te formó. En Salmos, desde el vientre, ¿cómo es que Salmos qué? 139, gracias. Nos habla que Él nos entretejió desde el vientre de nuestra madre, aún en la formación. Por eso el aborto nosotros no lo podemos aceptar, porque desde el vientre es la misma mano de Dios formando el cuerpo de un pequeño ser, desde lo más pequeño. Estamos en contra de aquellos que interrumpen la obra de Dios, porque esa vida que están haciendo es una vida con propósito para hacer algo en la tierra, y cuando alguien asesina y destruye ese propósito, ay de ellos. Amén. Tercer aspecto, la soberanía. La soberanía es algo impresionante, hay mucho que hablar de eso, pero vamos a tocar unos puntos específicos. La soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es el gobierno de Dios en el mundo con acontecimientos históricos, ¿sí?, que suceden bajo la vigilancia y la voluntad de Dios.
Ahí está, ¿no está ahí la definición? ¿No la puse? Voy a volverla a leer. Que la soberanía es el gobierno de Dios en el mundo y los acontecimientos históricos que suceden bajo la vigilancia y la voluntad de Dios. Ojo, voy a poner ahí en paréntesis. Y aún las cosas que Él permite. Daniel 2:21 nos habla acerca de la soberanía de Dios. Dice, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. ¡Wow! Da sabiduría a sabios y la ciencia a los entendidos. No es porque el hombre ha evolucionado a nivel neuronal, que hoy podemos, no sé, hoy podemos encontrar celulares que ahora se parten y se doblan y usted puede hacer de todo con ellos, meterlos al agua. No es por simplemente darle los créditos al hombre. Dice la Biblia que Dios es el que le da, ¿qué? Lo acabamos de leer. La ciencia a los entendidos. Amén. Entonces no podemos decir, uy, la ciencia es pecado. La ciencia es conocimiento. Amén. Otra cosa es cómo el hombre ha utilizado la ciencia. Amén. ¿Y qué dice? Quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él es soberano sobre toda la creación. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él es el dueño de todo y que todo se rige bajo su gobierno. Pero Dios nos hizo tan libres porque el amor es libre. Por eso Dios no hizo a no sé cuántos habitantes de la tierra hoy somos, pero no puso a 10.000 millones, no sé, exagerando tal vez, 6.000 millones de seres humanos, no los puso en el huerto del Edén, con el mismo entendimiento, ¿cierto? Para que adoraran a Dios. Dios nos hizo tan libres que creó al hombre y a la mujer con su madurez, con su conocimiento, por eso no fueron pequeños para que Dios les estuviera instruyendo, sino los creó con un conocimiento, los creó con una conciencia, ¿cierto? Y para que ellos enseñaran y que fuera tan libre el amor de que estos niños crecieran decidiendo amar a Dios. Amén. Siendo pequeños, decidir amar a sus padres, decidir amarlos por voluntad propia y no porque se los estén imponiendo. Dios es dueño de todas las cosas y nos lo habla ahí, pone reyes, quita reyes, pero nos ha dado la libertad que es la esencia de su amor, porque su amor nos hace libres, ¿cierto? Pero nos ha hecho tan libres de escoger si queremos estar con Él o no estar con Él. Cuando el hombre tenía el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando lo tenía, él tenía la libertad, él podía tomar la decisión si quería estar bajo la sujeción de Dios, bajo la cobertura de Dios, o tomar la decisión de alejarse de Él. Muchos podrían decir, no, pero Dios, ¿para qué puso ese árbol? Todo se hubiera ahorrado problemas si no hubiera puesto árbol, pero es que el amor te hace libre. Amén. Dios nos amó tanto que dijo, ok, yo no los creé a ustedes de una manera robótica o sistematizada para que ustedes me adoren, no. Nos hizo tan libres, con una voluntad propia, ¿sí? Para que voluntariamente decidamos amarlos. Amén. O sea que dentro de la soberanía de Dios, sí, Dios es soberano sobre todas las cosas, todo se rige bajo su dominio, ¿cierto? Pero aún así, Dios te da elección si tú quieres tomar su dominio o estar bajo su sujeción o bajo su reino. Por eso los hombres estaban lejos de la soberanía de Dios, estaban tan alejados haciendo tantas cosas y administrando tan mal las cosas de la tierra que cuando Cristo viene y dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque no estaba.
porque todos los hombres estaban haciendo lo malo, estaban lejos de Dios. Pero cuando vino el reino de los cielos, ¿qué quiere decir? Vino la oportunidad para que usted vuelva e ingrese. ¿Estabas lejos? Yo voy a morir por ti. Es que estoy pecador, es que estoy manchado del hermano que asesiné, es que me metí con la mujer de mi hermano, es que no sé qué. Tranquilo, yo voy a morir en la cruz y vas a entrar con libertad. Eso fue lo que hizo el Señor. En otras palabras, y de pronto para tenerlo más claro. Pero aún las decisiones de los hombres siempre se alejaron, siempre tuvieron el deseo por amar más las tinieblas que amar la luz. Amén. Vemos la historia de el pueblo de Israel que estuvo siendo dirigido por Dios constantemente y veíamos la soberanía porque Dios cuidaba del pueblo, Dios utilizaba profetas para jalarle las orejas al pueblo, ¿cierto? Veíamos a esos videntes que eran podríamos decir que era la autoridad en la tierra que Dios utilizaba para gobernar su nación, a los israelitas y al pueblo. Pero ¿qué pasó en 1 Samuel 8, 4 al 7? El pueblo empieza a decir, nos cansamos de que Dios nos dirija porque no lo vemos. Queremos lo que está pasando allá en las otras naciones, queremos un rey. Lo que encontramos en 1 Samuel 8, del 4 al 7, es lo mismo que el hombre le está diciendo a Dios, yo no quiero que tú gobiernes mi vida, déjame hacer mi vida. Porque allá el de allá, haciendo su vida, mira cómo le está yendo. Pero lo que no entendemos es que es el final de esa persona que entre comillas está en una cárcel cómoda, le está yendo muy bien, su final va a terminar siendo una vida perdida por la eternidad. Que lo que está viviendo solamente es vanidad de vanidades, como dice el predicador, ¿cierto? Y que realmente lo que interesa, lo que más importa es lo que el Señor ha venido a traer a nosotros. El pueblo se reúne y le dice al profeta Samuel, estamos cansados, queremos, tú ya estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos, ahora pues danos un rey para que nos juzgue, dicen los ancianos, le dicen al profeta, como todas las naciones. ¡Wow! Entonces Samuel levantó los ojos al cielo y oró al Señor. Versículo 7, y le dijo, Señor, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo... El Señor le dijo a Samuel, él oró, y el Señor responde en el verso 7, y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te desecharon a ti, sino a mí, sino que me han desechado a mí para que no sea más rey sobre ellos. Wow, esto es doloroso porque el resultado de lo que sucedió de aquí en adelante con el pueblo de Israel fue catastrófico. De segunda de Samuel, cuando empiezan el gobierno de los reyes, Israel empieza a decaer, hasta que termina en el exilio. Ese fue el resultado de los reyes. Ese fue el resultado de la mano del hombre, cuando Dios no está gobernando. Y ese puede ser el resultado cuando una familia no permite el gobierno y la soberanía de Dios sobre su hogar. Haciendo las cosas a su fuerza, pero lo que no se da cuenta es que va decayendo, que llegará el momento que cuando pase el tiempo y sus hijos sean más grandes, va a terminar en destrucción. Y destrucción me refiero a que sus hijos tal vez no puedan recibir la salvación, o no quieran recibir la salvación, o terminen destruidos. No, pero es que mi hijo está en Estados Unidos, está por allá, en eventos, es una persona, es empresario, no sé qué, yo di toda mi vida, no sé qué, y mi esfuerzo y todo lo demás. Ven, pero tu hijo ama al Señor y está asistiendo a una iglesia. No, él es ateo. Ah, qué éxito tuviste, wow. No, está dirigiendo una compañía, no sé qué. Pero en sí va en destrucción para finalizar su vida. Acabamos de leer que debemos temer al Dios que quita, que destruye y que crea, que destruye con el infierno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? ¿Cuál era el versículo?
Tan. Teman a los que quieran quitarles, quieran matarles el cuerpo, pues no pueden tocar el alma. Teman solo al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Wow. ¿Quién es? El único que puede hacerlo es Dios. Este pueblo sacó a Dios de su gobierno, de su reino, de su gobierno. Y Israel empezó a pasar por un proceso de decaimiento, de destrucción. Por eso llegaron los jueces. Y los jueces también se equivocaban y no eran tan buenos que digamos. Era lo peor lo mejor de lo peorcito. Y cada vez más iba decayendo. Encontramos a un Gedeón, ¿cierto? Que le puso un poco, no, mire, yo en esto puedo entender ahora sí por qué Dios fue paciente con Gedeón. Porque Gedeón era un hombre pero tan incrédulo. Dios le habla, se le presenta y, ¿de verdad eres tú? Si eres tú, haz esto. Lo hace el Señor. No, vuelva a repetirlo. No, eso no puede ser. ¿Será que Dios se va a poner a decir, no, créame? Perdón la expresión, pero es que en serio. Creo que fueron 3 veces que le pone unas pruebas para que definitivamente diga, oiga, sí es Dios. O sea, era lo mejor de lo peorcito. Entonces, si él era así, entonces, ¿cómo eran los demás? Encontramos a un Sansón, un juez más, que Dios lo llama, le da un propósito, milagro porque no podían tener hijos, los papás de Sansón. Y Sansón viene a meterse con rameras, viene a meterse con mujeres que Dios no quería y Dios le había puesto unas, ¿cómo se llama eso? Unas, ok, sí, es la palabra, unas directrices, ¿cierto? Dios le había dicho, usted no debe hacer esto. Usted no debe estar, no se debe cortar el cabello, no se debe meter con mujeres que no sean de las de su pueblo, no puede hacer parentela con otras mujeres y ciertas cosas que tenía que hacer. Ya no recuerdo muchas, pero todas las violó. La única que se mantenía a un pelo era la del cabello, pero terminó calvo. O sea, en serio, era lo peor lo mejorcito de lo peor. ¿Y cómo terminó Sansón? Pues cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios lo puso ahí para liberar al pueblo de los filisteos, pero que terminó destruido. Y termina el pueblo de Israel siendo exiliado, avergonzado, con las murallas destruidas. Todo porque el hombre quiso gobernar. Tremendo, ¿no? Ojo con esto, aunque el hombre quiso gobernar y se destruyó todo, la providencia de Dios seguía. El cuidado de Dios seguía ahí. Amén. Espero que ustedes puedan entender lo que está pasando en mi corazón y que pase en su corazón. Así que debemos glorificar a Dios, hermano. Debemos glorificar a Dios porque Él preserva y sostiene todo lo que hay y que lo sostiene por medio de Cristo y que a través de lo que sostiene Él provee para que lo que está sosteniendo esté bien, se sostenga, se mantenga. Si te sostiene a ti con tus manos, ¿será que Él se va a olvidar de ti? Jamás. Él sigue proveyendo, Él sigue trayendo lo que necesitas. Así que no merece toda gloria y toda honra, hermano. Así que no debemos estar glorificándolo porque Él debe gobernar sobre todo. Y vamos a hablar ya para terminar en la providencia de Dios en operación. En operación. Ya vimos como algunos ejemplos, algunas cosas, pero hay 2 cosas que tal vez yo quiero que usted se lleve en su corazón para que tenga una diferente perspectiva de lo que va a pasar en este año 2020. ¿Sí? Porque tal vez este año 2020 empezaste con el pie derecho, gloria a Dios y la providencia de Dios. Pero tal vez empezaste con el pie izquierdo. Pero también debemos decir gloria a Dios, porque algo va a pasar. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen. Resalte eso.
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los ama, de quienes lo aman. Las cosas cooperan para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. Esto es un versículo impresionante que habla de la providencia de Dios. La providencia de Dios lo podemos ver en operación en varias circunstancias, ya vimos algunas, pero vamos a tocar las circunstancias que de pronto no tenemos muy presentes. La primera es cuando usamos, bueno, ¿cómo decirlo? Los resultados y las consecuencias que tú de pronto estás viviendo, todas las circunstancias, ¿sí? Los resultados, lo que hoy estás viviendo es lo que tú sembraste el día de ayer, ¿sí? Si el día de ayer tú sembraste trabajo, pues vas a recibir pago, ¿sí? Fácil y sencillo. Si el día de ayer tú sembraste, no sé, hijos temerosos de Dios, abrían la palabra todo el tiempo, cada vez que haya corrección con los niños, les llevaba a que razonaran con la palabra y le pidieran perdón a Dios y entendieran que Dios, el pecado no puede estar en sus corazones. El día de mañana van a tener hijos temerosos de Dios que lo amen. De la misma forma, cuando se hace al contrario, si no se hizo así, pues se va a mantener el resultado de que hijos que no amen a Dios y estén envueltos en diferentes filosofías. Amén. Pero todas las circunstancias Dios opera. Amén. Vemos el ejemplo de Corrie, ¿cierto? De esta mujer, una mujer que amaba a Dios, que servía al Señor, pero las circunstancias y todo lo que sucedió sirvió para bendecir, para ayudar a otros, ¿cierto? Para colaborar, para ser parte del reino a aquellos que lo necesitan. Si Kerry hubiera quedado en el momento del dolor, como que del desánimo, pues hubiera sido una más muerta ahí, en las concentraciones. Pero ella hizo de su dolor y de su circunstancia algo bueno para glorificar a Dios. Y entendió que lo que ella estaba viviendo, lo estaba viviendo para la gloria de Dios, pero lo que estaban viviendo ellas era para su propia destrucción, porque no tenían esperanza, porque no sabían dónde iba a terminar su vida. Pero cuando se les entrega la esperanza, ella dijo, ya sé por qué Dios me trajo a este lugar. Cambia la perspectiva totalmente. Entonces, Dios opera en las circunstancias, hermanos. Dios opera en cada circunstancia que vivimos. Estamos viendo a Dios trabajando en nuestro carácter, trabajando en nuestras maneras de hablar, trabajando en nuestros hijos, trabajando en nuestra visión, trabajando en todo eso, cada circunstancia. Amén. Vemos la providencia de Dios también en operación cuando Él usa el mal. Ojo con lo que voy a decir. Cuando se usa el mal, o sea, el uso del mal de otros, no el mal de Dios, no porque Dios haga algo malo, sino usa el mal de otras personas para hacer el bien, para traer algo bueno, ¿sí? Hay un salmo que dice que él puede hacer que las tinieblas sean que alumbren como la luz, así parafraseando, ¿sí? El 139. Que las tinieblas puedan resplandecer como la luz y que se pueda ver. Entonces, fácilmente podemos ver un ejemplo como Ruth, una mujer moabita, si se acuerdan de la historia de Ruth, ¿sí? Que Ruth es incrustada en la genealogía de Jesús, ¿puede creerlo? Una mujer moabita. Y según los hebreos, pues obviamente pues tenía que ser del linaje de Abraham, ¿sí? Algo muy puro. Pero ¿quién entra ahí? Ruth, una mujer moabita que no tenía nada que ver con el pueblo judío y entra dentro de la genealogía, ¿cierto? Y Dios hace algo muy grande con Ruth, ¿sí?
Ahora vemos el ejemplo más impresionante que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? El ejemplo de la crucifixión de Cristo que actúa para la salvación de nosotros, aunque sabemos que Él no fue responsable de nuestro pecado y nuestra maldad, ¿cierto? Pero Él obró por medio del pecado, por medio de la muerte, obró y venció, ¿cierto? Para traernos algo totalmente bueno, que fue la salvación. Entonces, si Él hizo esto con nuestro Señor Jesucristo, que fue impresionante, que Él tomara del pecado y lo llevara a la muerte, ¿cierto? Pero con ella trajo algo mejor. ¿Por qué no podemos pensar que de lo malo que estás viviendo, de lo malo que estás viendo que sean tu familiar, tu amigo, tu esposo, que tú lo ves como malo, uy no, ese Dios mío que se arrepienta o que lo queme Dios, y no sé los conceptos que de pronto habrán acá, pero podamos ver de eso malo algo bueno que Dios está haciendo. De la mala circunstancia, de las cosas negativas que podamos ver, Dios puede hacer algo nuevo y algo bueno. Amén. Si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos en operación la providencia de Dios, aunque Dios no tenga la culpa de las consecuencias de todo eso, pero aún así Dios sigue operando y sigue cuidando de nosotros, hermano. Este año, hermano, Dios seguirá cuidando de su pueblo. Señor. ¿Lo puedes poner, por favor? Deuteronomio 23:5. Gracias, pastor. ¿Cuál es la conclusión de toda esta enseñanza, hermano? No es que usted ahora solamente vea las cosas negativas como algo bueno, ¿cierto? Porque eso pues fácilmente lo puede encontrar en internet con ese poco de motivacional. Gente que se mete al tema de la motivación y ya, pues ese es el concepto y el concepto muy básico de que ve las cosas con positivismo, tú lo puedes lograr, de lo malo tú puedes sacar algo bueno, sí. Yo no quiero que solamente se vaya usted con solo eso. Espera, yo termino la idea. Yo quiero llevarte, Espíritu Santo, quiero que seamos llevados, hermanos, a que tengamos un corazón agradecido, un corazón consciente de la obra de Dios, un corazón que entiende que su vida no le pertenece y que le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, pues Él tiene un perfecto plan para contigo. Y que te ha hecho tan libre para que tú lo escojas, si lo escoges o no lo escoges, pero aún así sigue siendo Dios. Que por más de que estás viviendo por un momento de adversidad, de enfermedad, lo que sea, Dios sigue siendo el mismo Dios de ahora y siempre. Y te sigue amando con todo su corazón, con toda su vida, y la entregó y fue muestra allá en la cruz del Calvario. Pero quiero llevarte a la conciencia que debemos ser agradecidos. Reconocer. Ahora sí le damos Deuteronomio 23:5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová Dios te amaba. Wow. Esto nos debe llevar a la gratitud y cambiar nuestra manera de pensar. De ver las cosas como la providencia y debe incluirse dentro de tu forma de hablar, dentro de tu vocabulario. Gracias Dios porque me fue bien. Fallé un poquito, pero tú me diste gracia. Eso fue providencia de Dios. Gracias Señor Dios porque mi mamá me castigó. La providencia de Dios. Miren, cuando el tema de la providencia de Dios llegó a esta iglesia, algunas empezaron a decir mucho ese concepto. No sé si usted alcanzó a escucharlo. Pero eso debe estar dentro de nuestro vocabulario, porque si nosotros no tenemos presente la providencia de Dios, seríamos ciegos, como lo estábamos. Porque Dios sigue cuidándonos, Dios sigue proveyendo, Dios sigue actuando a favor de sus hijos.
A veces hay que darle un poquito más de varita a unos que a otros, ¿cierto? Pero Dios sigue amando y sigue dando y sigue convirtiendo de las malas circunstancias y cosas algo bueno. Hay mujeres que tuvieron, mujeres y pronto hombres también obviamente, que no hicieron las cosas bien al principio, se casaron de una forma como no querían, o en el noviazgo tuvieron un bebé teniendo 17, 15 años. Y dijeron, no, yo me tiré mi vida, no sé qué, y muchos conceptos en la cabeza. Pero de eso malo que pensamos, Dios está haciendo algo bueno. No era como Dios había planeado, pero de lo malo que estás viviendo, de lo malo que está pasando, en su providencia vendrá algo muy bueno. Dios seguirá siendo fiel. Si Él te prometió algo muy grande, no importa tus decisiones. Sí, si no te arrepientes, obviamente sí importan y ahí sí graves. Pero si te arrepientes, pero tomaste malas decisiones, Dios sigue siendo Dios y seguirá cumpliendo su propósito en ti, como dice la palabra. Amén. ¿Será más demorado? Sí, pero Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. Cierre sus ojitos, hermano, y vamos a terminar dándole gracias al Señor. Ore como nunca, hermano, en esta noche, en esta mañana, perdón. Ore como la primera vez. Ore como cuando usted realmente es consciente de que la única ayuda proviene de Dios cuando está en un momento crítico. Que esta oración suba al cielo con todo tu corazón y le reconozcas que Él debe llevar el primer lugar y el gobierno sobre tu vida. Que ya entendemos que si tú no estás con nosotros, Dios, si tú no gobiernas en nosotros, nuestra vida terminará mal. Que podamos entender y ver, Señor Dios, tu providencia como algo, Señor, un motivo más de esos millones de motivos para adorarte, para venir a la iglesia a glorificarte, a derramar nuestro corazón, a derramar nuestra vida, porque tú sigues siendo Dios y eres fiel y eres bueno, Señor. Gracias, Dios, porque las circunstancias y las adversidades están haciendo algo bueno para mí. Y tu voluntad, a pesar, Señor Dios, que tú permites cosas, Dios, porque esto va dentro de la libertad de amor que Él, así como el hijo pródigo fue libre para tomar esa voluntad propia de salir de casa, salir de la cobertura, y aunque se equivocó y aunque terminó destruido, sin esperanza, volvió al corazón del Padre, volvió a papá, y papá lo atendió y lo recibió en el mismo lugar, no poniéndolo por debajo. Hoy venimos a ti, Señor Dios. Así es, Señor. Señor Dios, ayúdanos a callar. Oro por esas personas que se quejan por todo, Señor. Que no están contentas con lo que tienen. Que se quejan porque no les alcanza. Oro porque, Padre Santo, Señor Dios, falta de conocimiento, que es tanto la adversidad en sus mentes que no pueden ver, Señor Dios, lo que es verdaderamente importante, que no los deja ni siquiera leer la palabra, ni siquiera abrir y buscar de una manera intencional tu voluntad, Señor. Oro para que sean abiertos los ojos del entendimiento para aquellos que están pasando procesos de enfermedad, Señor. ¿Cuál es el propósito de lo que está pasando? ¿Qué quieres hacer con esto, Señor? Toda desesperación, Señor, la ponemos en la cruz. Y entendemos que lo que tú tienes que hacer, Señor Dios, lo que tú haces, Dios, es algo bueno para mí, Señor, y lo acepto.
y lo recibo. Y soy paciente. Por eso oro para que haya entendimiento, para que dejemos de quejarnos, Señor. Para que solamente vivamos en la queja, vivamos en el dolor, vivamos en el pasado, Señor. Sino que empezar a ver, Señor, cuál es el propósito de que tú planeaste para mi vida. Cuál es el propósito que tú estableciste para mi corazón. No solamente Carrie, Señor Dios, tuvo que vivir consecuencias extremas, vivir, Señor, circunstancias difíciles, sino vemos a grandes hombres de la fe, Señor Dios, que tuvieron que vivir circunstancias que tal vez humanamente uno dice no es justo, pero tú los pusiste allí, Padre Santo, y todo sirvió de providencia para el beneficio, Señor, de la voluntad tuya, Señor. Grandes misioneros que impactaron, Señor Dios, comunidades nativas que asesinaron a su familia, pero aún así, Señor Dios, esto sirvió para que repercutiera, Señor Dios, tu amor, el perdón, Señor, la salvación, la obra de Cristo, Señor Dios. Si esto lo hicieron estos hombres, Señor, porque tenían un entendimiento de tu voluntad y sabían quién eres tú y entendían que este paso en la tierra es momentáneo, Señor Dios, y que tenemos un propósito. Ayúdanos a entender, Señor, que no nos arraiguemos y no nos aferremos a esta vida. La Biblia dice que el que ame su vida la perderá, pero el que la aborrece, Señor Dios, ganará vida eterna. Señor Dios, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser agradecidos con lo que tenemos. Ayúdanos a poder aprender, Señor, a ser agradecidos, a adorarte en medio de las circunstancias. Recordamos a Abraham también, Señor Dios. ¿Cómo fue posible de que se le pudiera pasar en la cabeza, diría Abraham, que arrebatarme a mi hijo, llevarlo a que lo sacrificara? ¿Cómo puede ser posible? Mi mente puede divagar y hasta blasfemar contra ti, Señor Dios, pero que mi corazón, Señor Dios, se conecte al tuyo y entienda, Señor, que tú eres un Dios bueno y algo bueno traerás. Hubiera pasado muchos pensamientos en Abraham, pero él decidió obedecerte, Señor Dios, y honrarte, y fue contado por justicia, Señor. Y cuando lo fue a hacer, Jehová aprovechó del holocausto. Ayúdanos, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes, Dios. Ayúdanos a poder entender cuál es el propósito aquí en la tierra que tenemos. ¿Por qué estoy aquí en la iglesia? ¿Cuál es mi función como padre, como madre? ¿Cuál es mi función como asistente aquí en la iglesia? ¿Qué debo hacer, Señor? Hoy atiendo a tu voz, Señor. Oro por los enfermos, Dios, por los que están viviendo un proceso extenso de enfermedad, Señor. Tú conoces el porqué. Y también, Señor Dios, tú seguirás cumpliendo su propósito en ellos. Tú seguirás cumpliendo su propósito en esta familia. Y oro por eso, Señor. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que aprendieron a aceptar la providencia y la soberanía de Dios. Que así Dios no los salve, ellos no se van a inclinar ante la estatua que habían impuesto ante ellos. Y que la enfermedad ni nada nos haga doblegarnos, Señor, para que se cumpla tu propósito en nosotros. Oro por estos hermanos para que tú los fortalezcas, para que tú les hagas ver cuál es el propósito, para que puedan ver ante esa nube, Señor, de dolor, esa nube, Señor Dios Padre Santo, de martirio, en esa nube, Señor, de solamente palabras de maldición que hablan los médicos tal vez, que no son de fe, que no son, Señor Padre Santo, palabras buenas. Aún en medio de esa nube poder ver tu providencia y tu cuidado para mi familia y mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante sus manos y apláudele fuerte al Señor. Apláudele fuerte al Señor.